Padre eterno, príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores, Creador nuestro y Salvador nuestro. A ti es a quien adoramos, Señor. Gracias porque te has dado a conocer. Gracias porque eres un Dios cercano. Gracias porque escuchas nuestras oraciones. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, Señor, para restaurar nuestra relación contigo, mi Dios. Gracias por eso, Señor, por mirarnos, por acordarte de nosotros, por tener misericordia, por ser paciente con nosotros, Señor. Aquí estamos, mi Dios, una vez más reconociendo nuestra hambre, nuestra sed y nuestra necesidad de ti, Señor. Conociendo que sin ti, mi Dios, no somos nada más que polvo orgulloso, reos de muerte, Señor. Pero en ti somos tus hijos, tu esposa, tus amigos, ah, con quienes estaremos, Señor, juntos por toda la eternidad. Entonces, Señor, guíanos esta noche a través de tu preciosa palabra, Dios, y háblanos de diferentes formas a cada uno de los que vamos a estar leyendo estos versos en el libro de Eclesiastés, Señor. Entonces ponemos este tiempo en tus manos y confiamos en el poder de tu Santo Espíritu transformando nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, pues chéquense este verso 1. Estoy en el capítulo 10. Entonces, verso 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¡Wow! Algo muy pequeño puede echar a perder algo muy grande. Más adelante vamos a estar estudiando el libro de Cantar de los Cantares, pero también lo expresa de otra manera, como una pequeña zorra se puede comer todo un viñedo completo. Como un momento de insensatez, un pequeño momento de locura, una decisión eh, de algo momentáneo, de algo temporal, puede echar a perder relaciones, puede echar a perder nuestra salud, puede echar a perder nuestra economía, puede echar a perder nuestra reputación, tantas cosas, ¿no? Yo estaba recordando con este verso 10 a diferentes personajes, diferentes ilustraciones de este verso en la Biblia. El mismo Moisés, por ejemplo, un hombre de Dios, un hombre que la Biblia lo describe como un hombre que no había alguien más noble como él en la tierra, y que Dios le encomendó una de las tareas más memorables y gloriosas de liberar, de ser el líder que liberaría a su pueblo, al pueblo de Dios de Egipto. ¿Ustedes recuerdan eso? Y conocen la historia de las plagas y de Faraón y todo esto, ¿no? Y él cruzando el mar y el desierto con más de 2 millones, más de 2,5 millones de hebreos, cruzando el mar y liderando y organizando y todo lo que Dios le dio, la ley y todo lo que Dios hizo con él, y no pudo entrar a la tierra prometida. Un hombre tremendo y maravilloso, y golpeó la piedra y entonces le causó algo tremendo, que no entrara a la tierra prometida. Y hay más ejemplos de esto en la Biblia. Por ejemplo, Esaú, cuando por un plato de lentejas vendió su primogenitura a su hermano. Wow, tremendo, ¿no? Qué tremendo. Un momento, una pequeña locura. Él venía con hambre, él venía con necesidad del campo y pues negoció eh, su bendición, la bendición de Dios, que tenía muchas implicaciones. La negoció por plato de lentejas. Entonces, decisiones, y a veces tomamos decisiones torpes o locas o insensatas. Y es por eso
yo voy a estar insistiendo esta noche que necesitamos clamar a Dios por sabiduría. Necesitamos pedirle, Dios, dame sabiduría porque ah, soy propenso a hacer tonterías, hacer locuras, ¿no? Ah, dice la escritura, mira, el que crea estar firme que no caigan. Ese es si no. Pero puede darse. Entonces necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Miren lo que dice el verso 2. El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda, ¿no? Ah, naturalmente o por lo general, la fuerza está en la mano derecha, ¿no? Es por lo general el brazo que más ejercitamos y el brazo que mayor habilidad. Yo sé, hay quienes son zurdos, hay quienes son diestros, hay quienes tienen mayor facultad en la mano izquierda que en la mano derecha, pero por lo general, hablando de generalidades, pues la mano derecha es la que es más diestra, más hábil, ¿no? Y la mano izquierda es más torpe. Entonces, básicamente eso es lo que nos está diciendo este verso 2, ¿no? Que el hombre sabio es hábil, que el hombre necio es torpe, es otra manera de decirlo, o lo está diciendo de una manera amable o poética, ¿no? Realmente es eso, que el hombre sabio es hábil para tomar decisiones, para decisiones que honren a Dios, decisiones que produzcan buenos frutos, decisiones que sean de bien, ¿no? Entonces eso es un hombre sabio, un hombre que teme a Dios, un hombre que no teme a Dios, pues sin duda va a cometer hechos delictivos, atropellados o simplemente cosas que después se arrepienten de haberlas hecho o de haberlas emprendido, ¿no? Verso 3, y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. ¡Pum! O sea, es como que llevara el necio un letrero pegando en el pecho, ¿no? Para diciendo, soy necio, soy necio, soy necio. Soy tonto, soy loco, ¿no? Y es básicamente eso, ¿no? Que muchas veces nuestros actos revelan, ¿no? Nuestras acciones, nuestra vida va revelando realmente qué tan sabios y qué tan no. Al final del día es eso. Al final del día, nuestros propios actos, nuestros propios hechos van a hablar más que nuestras acciones van a hablar más que 1000 palabras y van a hacerse tan evidentes a los demás que se van a dar cuenta. Eso es lo que dice el verso 3. Sabiduría en esto, ¿no? Wow. Verso 4. Mira esto, me encantó este verso 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Wow. Y entonces está hablando de mansedumbre. Creo que en este verso 4, la palabra clave para poder entender el mensaje que quiere darnos es el ser mansos. ¿Qué sería lo contrario de ser mansos? Bueno, pues lo contrario de ser mansos es ser beligerantes, es ser altivos, es ser groseros, es ser orgullosos, es tener un más alto concepto de nosotros del que debemos de tener, es simplemente también se manifiesta como rebeldía, ¿no? Porque mira lo que dice, si el espíritu del príncipe, o sea, de la autoridad, se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. O sea, ¿cuál es tu lugar? Mantente tu lugar, mantente calmado, mantente sereno, mantente prudente, mantente, diríamos, sabio. Segunda de Timoteo, capítulo 2, por allá del verso 24, ¿no?
Yo creo que aunque aquí está hablando de liderazgo, habla a todos en general. La palabra de Dios es útil para todos. Y dice 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Wow, mira lo que dice, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él, ¿no? Se habla aquí Pablo dándole consejo a Timoteo de ser manso, y no solamente de ser manso, sino también de ser sufrido, porque está relacionado ser manso con ser sufrido. Nuestro Señor Jesús sufrió por redimirnos y por rescatarnos. Y Él mostró en todo tiempo su carácter fue de un manso y humilde, el carácter de nuestro Señor Jesús. Entonces, ese es el consejo potente que está aquí en este verso 4, que nos habla de ser mansedumbre. Entonces, el libro de Proverbios, si ustedes se acuerdan, este año lo terminamos de estudiar también, dice que la palabra áspera hace subir el furor, pero la palabra blanda quita el enojo. Entonces, es bien interesante esto porque podemos comunicar una verdad, consideramos la verdad es justa y consideramos algo que es verdadero y es justo de una manera que provoque una reacción positiva en la persona que nos escucha, o podemos comunicar una verdad de una manera nociva que provoque una reacción mala en la persona que nos escucha. Por ejemplo, tú le dices, si estás casado y le dices a tu esposo o a tu esposa y le dices, oye, no sé, se me ocurre algo así como, ¿podrías por favor sacar la basura para que mañana eh, cuando la tengan que sacar la recolecten y la lleven? No, es una manera, pues puede ser amable, ¿no? O puedes decir esa misma expresión de, eh, oye, la semana pasada no sacaste la basura, ¿qué te pasa, no? No sé, algo así. Y entonces la palabra áspera va a provocar una contienda, va a provocar una riña, va a provocar una reacción no deseada, ¿no? Pero cuando vamos y dialogamos con un espíritu de mansedumbre, podemos hacer cesar una guerra entera, ¿no? Una guerra entera. Dice el verso 5. Mira, bueno, voy a leer el 5, yo creo que hasta el 7, porque me parece que estos tres versos finalmente están hablando de injusticia, de cosas. Entonces acuérdate que Cojolet, que es el predicador, como se presenta en el primer capítulo, el autor de Eclesiastés, está siendo analítico, está observando la naturaleza humana y todas las cosas que ocurren debajo del sol, ¿te acuerdas? Las cosas que ocurren debajo del sol. Entonces él está observando debajo del sol, ¿no? Como lo va a decir ahorita en el verso 5, injusticias. Dice, hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe, ¿no? Entonces, un error que comete la autoridad. ¿Cuál? La necedad está colocado en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. Entonces, bueno, personas que en particular deberían de estar en la autoridad y está quizá poniendo a personas que no están preparadas, no tienen capacidad, no tienen la formación o no deberían de estar en ese lugar o en esa posición, eh, tomando lugares de liderazgo y pues entonces es como injusto que alguien que debería estar, eh, digamos, aquí lo expresa así, en el verso 7, un siervo a caballo
mientras que el príncipe va caminando, ¿no? Va abajo del caballo. Entonces, como que, ¿cómo? ¿No debería ser al revés? Entonces, él simplemente está expresando de esas injusticias que son comunes debajo del sol, que son observables muchas veces, ¿no? Bueno, dice el verso 8, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Wow. Y aquí entonces él empieza nuevamente en estas observaciones que hace el debajo del sol, mirando las cosas que ocurren debajo del sol. Hacer varias observaciones en los versos 8, 9, 10, ¿no? De situaciones que a veces son malas decisiones, que situaciones que también a veces son peligrosas, pero también otras que son decisiones que producen ruina, producen dolor, que producen fracaso. Vamos a ver lo que dice. Bueno, ya lo leí, ¿verdad? El verso 8, el que hiciere hoyo caerá en él. Entonces, cavas un hoyo para algo más, para ponerle la trampa a un animal, o quizá para sembrar un árbol, o para un fin específico, pero ten cuidado porque en ese hoyo mismo puedes caer. Y a veces, un poco en palabras yo pondría de Pablo en el Nuevo Testamento, mire el que crea estar firme que no caiga, ¿no? Porque a veces podemos estar demasiado confiados en nosotros mismos. A veces podemos pensar que yo no voy a fallar, yo no me voy a equivocar, yo no las cosas. Y puede ser que caigamos en en nuestras propias palabras, en lo propio que nosotros decimos. Aun cuando nos expresamos, debemos tener tanto cuidado en cómo nos expresamos, porque puede haber soberbia. Um, Aun cuando queremos instruir a otros, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, no sé, que nosotros mismos podamos venir a tropezar y a ser descalificados. Dice entonces, y al que aportillare vallado, morderá la serpiente. Aquel que se pasa o bota, de alguna manera quita la cerca que dividía del campo. Entonces, ¿qué hay en el campo? Pues serpientes, y puede ser que al traspasar ese lindero se pueda una serpiente estarle mordiendo, ¿no? Entonces, iba pegado también con el verso 9 y 10. Mira, quien corta piedras se hiere con ellas. Wow. ¿Cuántas cosas que hacemos en la vida son riesgosas? Y si pudiéramos preguntarle a Pablo, ¿no? Todas las batallas que tuvo, por ejemplo, al plantar iglesias, al sembrar la palabra de Dios en toda Asia Menor, ¿no? De repente cuenta su historial y dice que naufragó, que lo asaltaron en el camino, que más cuenta él que se enfermó, que a veces no tenía para comer, ¿no? Que sufrió rechazo de algunas iglesias. En fin, todos los sufrimientos que él pasó, encarcelamientos, azotes, pruebas muy, muy severas, que pues era el riesgo de estar haciendo iglesia, haciendo ministerio. Pues quien corta piedras se hiere con él. Y estés cortando piedras quizá para diferentes usos o fines buenos, pero el riesgo es que al estarlas cortando puedas salir lastimado. Eso es inevitable. Mira cómo lo complementa ahí mismo en el verso 8. El que parte leña, en ello peligra, ¿no? Me encanta. Denme un segundo, por favor. No, gracias, gracias a todos. Entonces, quien corta leña, ¿qué le pasa? Pues peligra, ¿no? Te puedes astillar, te puedes, wow, hasta volar una mano.
o no sé, ¿no? Con un hachazo, puede haber un accidente, ¿no? Entonces, las actividades tenemos que, pues, es obvio lo que está diciendo aquí, ¿no? Que muchas veces, pues, las actividades que tenemos, va a haber peligro a veces, ¿no? Y no queremos y no lo esperamos, pero a veces suceden, son cosas naturales de la vida. El verso 10, y si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Ya estaba hablando del príncipe, de las decisiones, de la autoridad y de todo eso, pero qué interesante porque imagínate, el hierro se está refiriendo ahí al cuchillo o al hacha o a la espada, y entonces si estás usando una espada sin filo, si su filo ya no está dañado, ya no tiene filo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Pues para que corte, aplicar más fuerza para que ese filo o ese efecto se pueda dar y poder cortar lo que se quiere, ¿no? Y entonces, aquí habla de añadir más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para. Entonces, ¿te fijaste el título de este sermón? Es locura y sabiduría. Entonces, una pequeña locura como una pequeña mosca hace que el perfume del perfumista, el aceite del perfumista pueda heder, pueda oler terriblemente mal y pueda apestar y pueda ser algo no deseable, ¿no? Y algo que se rechaza y algo que se aborrece. Es una pequeña locura, una pequeña decisión. Y lo mismo, esforzarse y trabajar sin filo es desgastante, es cansado. Pero si el instrumento que vamos a usar tiene filo, va a ser mucho más fácil cortar y lograr el objetivo. Si Dios nos concede sabiduría, y si lo que hacemos es sabiduría que proviene de lo alto, no, recuerden, es muy importante una y otra vez recordar lo que nos dice Proverbios 7. El principio de la sabiduría es el temor. Mis queridos hermanos, lo que debe gobernar nuestras almas y nuestras pasiones y nuestros deseos es el temer a Dios. Y el temer a Dios se manifiesta en las decisiones que tenemos que tomamos. En amor a Dios, nuestro Señor resumió toda su obediencia a Él en dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Nosotros. Eso es bien esencial y bien importante a recordar esta noche. Si yo temo a Dios, si yo amo a Dios, yo voy a querer agradarle con mis pensamientos, mis acciones, mis palabras. Y lo mismo hacia mi prójimo. Yo lo voy a amar, yo lo voy a servir, yo lo voy a cuidar, el amor al prójimo. Y a veces el prójimo, pues, nuestra esposa, es nuestro esposo, son nuestros padres, son nuestros hijos. Allí comienzan los círculos. Y después para afuera, ¿no? No sé, donde pasamos más horas, quizá en el trabajo. Allí está tu prójimo. O en tu escuela está tu prójimo. Las personas con las que más interactúas. Ese es tu prójimo. Entonces allí se ve el amor de Dios, allí se ve, ahí es donde se aplica esto que tanto y tanto y tanto platicamos. ¿Dónde aplico la sabiduría? Allí con mi prójimo es donde aplico la sabiduría. Vamos a avanzar un poquito. Vamos bien de tiempo, pero vamos a avanzar. Dice, si muerde la serpiente, antes de ser encantada, de nada sirve al encantador. O sea, cuando que las serpientes, que a veces los encantadores, y ahí ves la boa que la usa para hacer sus trucos y sus maravillas, y dices, wow. A veces con una flauta están dominando a la serpiente y todo eso, ¿no? Sobre todo en algunas culturas como la hindú.
Y entonces, pero si antes de que la serpiente obedezca al encantador muerde quien esté allí, pues entonces ya no sirvió de nada el truco, ¿no? Similar a esto, fíjense lo que es: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Y aquí estos versos, mis queridos hermanos, incluyendo el 13 y el 14, vuelven a hablarnos. A mí me volvió a hablar, me volvió a golpear fuertemente la palabra. Son hacer cuidados en lo que habla. Es tener tanto cuidado en lo que habla. Si la serpiente muerde antes de, pues si nuestra lengua no es domada, entonces si no meditamos nuestras palabras antes de que salgan de nuestra boca, entonces va a salir agua salada, diría Santiago. Entonces va a salir agua amarga. Yo necesito y reconocer esto, y yo necesito ir delante en la presencia de Dios y decirle: Señor, necesito casar. Necesito que mis palabras tengan gracia. Yo necesito sazonar mis palabras con gracia. A veces no lo hacemos. ¿Y sabes algo? Una de las grandes maneras de obtener frutos, buenos frutos en la vida, es saber hablar, es pensar lo que hablamos, pensar cómo lo decimos. Nuestras palabras tienen efecto. Ojo, estoy hablando para nada de la mala doctrina de la confesión positiva, ¿no? Que algunos piensan, hablando de esa mala doctrina, que nuestras palabras tienen capacidad creativa de generar, de producir milagros o cosas. No estoy hablando de la confesión positiva, pero sí de que el lenguaje tiene un poder tremendo para edificar o para destruir a las personas. Si al menos crecemos, y estoy hablando a título personal, en hablar de manera adecuada a los demás, nuestros resultados pueden ser era en la que nos expresamos, lo que decimos. A veces no nos damos cuenta. La gente está leyendo algo de nuestras acciones y vamos, necesitamos aprender a hablar, mis queridos. Yo necesito cada vez más hablar piadosamente. Numerosas palabras tienen buenas, malas, pican o destruyen. Nuestras palabras tienen mucho, mucho poder. Un padre crece diciéndole a su hijo: eres un tonto, va a dañar, eres un inútil, nunca vas a lograr nada. Oh, tienes mal carácter. Oh, no sirves para esto, no sirves para el otro. Que esas palabras tienen efecto. El padre tiene que hablar palabras que edifiquen a sus hijos, ¿no? Eso no significa, no se confunda esto, con que un padre se va a volver solamente adulador hacia sus hijos. Siempre va a estar así en un exceso. Oh, tú eres un campeón, tú eres el mejor y no hay otro como tú, ¿no? Y entonces más bien ahí también eso puede ser muy nocivo, porque lo que va a crecer en el niño es un orgullo y una altivez terrible, y después va a ser una persona incorregible, o que no va a poder, no va a saber lidiar o tratar con la frustración o con las injusticias de la vida, porque lo creciste a nivel Dios,
Y después salió al mundo y se dio cuenta que no es Dios. Y entonces a casa y le duele el corazón, ¿verdad? No, pero sí es importante que nuestras palabras sean de bien y no de mal. Nuestras palabras sean para ánimo, no para desánimo. Mira lo que dice. Las palabras del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Uf, esto hace énfasis al verso 1. Una pequeña mosca hace que se eche a perder. Una aplicación es en el... ¿Te fijaste cómo terminó el capítulo anterior? 9, verso, ¿qué es? 18, dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Pecador, alguien destruye mucho bien. Entonces, mi Dios, necesitamos sabiduría y llena mis palabras de gracia. Llena mis palabras de gracia. Mira el verso 13. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla es nocivo, desvarío. Entonces lo que produce es confusión, dolor, no produce nada bueno. Continúa en el 14 hablando del necio. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después será. Lo después de él será. Y es interesante porque uh, en los capítulos anteriores, como que aquí está cambiando un poco la tesis de Salomón de alguna manera, porque decía, no sabemos más que lo que está debajo del sol. Y no da lugar a las cosas con fuerza, no da lugar a las cosas desde una perspectiva de eternidad. ¿No? Había dicho, ya dice, pues bebe y disfruta del presente porque no sabes si mañana qué va a pasar contigo, sin una perspectiva de eternidad. Pero aquí al contrario, ¿no? Yo creo que ya está un poco planteando que hay cosas que no conocemos en realidad, que van más allá del presente. Mira el verso 15. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Este verso 15 salta con otra de las características de una persona necia. Una persona necia es una persona floja. Una persona necia no es una persona trabajadora. Una persona necia no tiene metas. Una persona necia no tiene madurez, ni sabe qué hace ni a dónde va. Y siempre creo yo, mis queridos hermanos, que hay tres tipos de personas, lo he dicho algunas veces. Las personas que no saben, son simples y necias y de repente no saben qué cosas están ocurriendo en diario acontecer en el mundo, en la vida. Otros que están informados son personas muy informadas y saben que están pasando. Pero hay un tercer grupo de personas, son las que hacen que las cosas ocurran, ¿no? Entonces, um, el mundo está lleno de soñadores. El mundo está lleno de personas, hoy más con las redes sociales, personas que pueden llegar inclusive a ser líderes de opinión en demasiados términos y ámbitos, pero que puede ser que no están haciendo nada en la vida. Solamente si te metes a X, a Twitter, te puedes dar cuenta la cantidad de comentarios que hay acerca de la guerra, acerca de religión, acerca de política, ¿no? Ahorita con las campañas que se desataron, con todos los candidatos a la presidencia, todos tienen una opinión, todos tienen su propia sabiduría. Pero, por ejemplo, hablando de política, ¿quiénes están dispuestos a impulsar un cambio?
su propio entorno. Y es fácil opinar de la guerra en Israel, ¿no? Ponerte de un lado, de una postura y opinar. Pero, ¿qué estamos haciendo para llevar el evangelio a Israel o a Palestina? ¿No? ¿Quién de nosotros dice, hey, yo voy a irme a evangelizar a judíos? Bueno, yo sí tengo un hermano que está orando y se detuvo, ya estaba a punto de ir. Este próximo mes de enero, febrero, se iba a ir a vivir allá a Israel, pero se detuvo un poco a estudiar y a vivir y a compartir se ha estado preparando ya por meses con judíos para ir a evangelizar judíos, pero la guerra lo detuvo, ¿no? Qué emocionante, porque no es lo mismo soñar con hacer que hacer. Y mira qué interesante está ese verso 15, porque dice, pues el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Aquí Salomón está hablando como que si ir a la ciudad fuera algo muy sencillo. Todo el mundo sabe llegar a la ciudad. Como se cansa de tal manera que no sabe ni ir a su casa. No saben ni por dónde ir a su casa, ¿no? Y entonces ese es el trabajo de los necios. Y continúa hablando de esa inmadurez y habla, por ejemplo, de un joven estando en el liderazgo de una nación. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes, o sea, las autoridades, banquetean de mañana. Wow, ¿no? Esto está hablando un poco de alguien torpe para caminar por la mañana, ¿no? A veces nos podemos imaginar estos escenarios con alguien que está intoxicado por sustancias y todo, un borrachito que va caminando por la banqueta de mañana. Pero el principio está allí en el verso 16. Es tener un gobernante joven. Y oremos a Dios que no nos toque un gobernante joven. Y tampoco que nos toque, obviamente, un gobernante de cualquier extracto que vaya en contra de los valores cristianos. Que sus principios estén muy lejanos a los principios de la Escritura, de cómo gobernar y de qué es justo, de qué es bueno y de cómo prosperar. Entonces oremos que el próximo año, que muchos países van a entrar en elecciones, Dios pueda concedernos un gobernante que tema a Él. Y si no le conoce, oremos por la salvación de quien gobierne, para que pueda tener la sabiduría para gobernarnos. Pero aquí el principio final es de que un muchacho, y saben, si alguien sabía de esto, es Salomón, porque él comenzó a reinar prácticamente. Él sabía la torpeza que había en eso, tal así que lo que le pidió a Dios fue sabiduría para poder saber reinar. Y Dios se la concedió. Pero un joven estando al frente de un país puede ser algo peligroso. Verso 17, bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber, ¿no? Entonces, primero dijo, ay de ti tierra cuando un muchacho, pero aquí bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles, es decir, quizá en esta época, y hablando de la época de reyes, vendría quizá de una casta de reyes, de una casta de la nobleza, donde estarían acostumbrados o serían aptos, tendrían la formación adecuada para poder gobernar una nación tan importante como lo fue Israel, ¿no? Y entonces habla de que tienen hábitos y tienen formas, ¿no? Una hora, un esto, un reponer sus fuerzas y ser sensatos. Muy importante descansar, comer bien, ¿no? Y evidentemente no alcoholizarse. Verso 18. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos llueve la casa, ¿no? Y aquí, obviamente, lo primero que pensamos en lo físico, y es cierto, que
si tú no le das mantenimiento a una casa, pues esa casa termina en ruinas. Y una persona floja, una persona que tiene malos hábitos, evidentemente que no le va a dar mantenimiento a su casa. Es una persona floja, ya lo dijo, el trabajo de los necios les fatiga, ¿no? Y entonces se llueve y hay filtraciones y caen porque no se le da mantenimiento a esa casa. Pero también, vuelvan a ver el verso 18, a mí me parece que también tiene de manera importante una analogía espiritual. Alguien que no tiene disciplinas espirituales, alguien que no está cuidando la techumbre de su casa, le va a la gotera. Alguien que no está creciendo en su relación con alguien que no está madurando en su... Es súper mega importante esto, mis queridos calvarianos. Ah, no es eh, la madurez no viene en lo académico, aunque ayuda. La madurez espiritual ah, no viene por meramente ir a la iglesia, sino viene de tener una relación activa con Dios. Tener una relación activa de hablar con Él, de llevar tus pensamientos a Él, de que te hable la escritura, que la escritura salte del papel, tu mente, procese todo y lo baje a tu corazón. No es por cantar cánticos bonitos, viene de adorar a Dios con el corazón, de expresarle con tu corazón cuánto le amas. O tener un himnario en mi mano y saberme todos los himnos y cantarlos y tratar de cantarlos en el ritmo, en la métrica, en el fraseo correcto, el tono correcto. Y va a ser bueno. Soy malo cantando. Pero a lo mejor estoy desafinado. A lo mejor no tengo la métrica correcta. Pero ese canto se volvió una oración en mí. Y, y a lo mejor no soy muy bueno memorizando mucho la palabra. A lo mejor no soy muy bueno o jamás he ido a un instituto bíblico. Pero me estoy asegurando que escuché que Dios me habló este día, esta semana. Que tú puedas decir, ¿qué me habló Dios esta semana? Si alguien te pregunta, ¿qué trató Dios con tu vida esta semana? Y que te puedas decir, mira, trató conmigo esto. Estaba leyendo esto y me dio este versículo y este versículo tocó mi corazón. Supe que ese versículo lo estaba guiando el Espíritu Santo hacia mí. Sí pueden percibir un poco. Yo puedo leer 3, 5, 8 capítulos de la Biblia. Y bien, está bien. Pero eso no significa que tengo una comunicación. Tengo que tener esa comunicación con mi Dios para que entonces Él me hable, ¿no? Em,
no se caiga la techumbre de mi cabeza y no se empiece a filtrar el agua, ¿no? Bueno, vámonos un poco más a prisa, tenemos ya unos minutillos. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo, ¿no? Son observaciones obvias, ¿no? Eh, de la vida. Está hablando ahí de los banquetes, del vino, del dinero que tiene su utilidad debajo del sol. Pero miren cómo reflexiona en el verso 20, importantísimo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, ¿no? Pues está hablando sin duda alguna de las personas prominentes, está hablando de las personas en autoridad, ¿no? Está hablando de las personas que tienen la capacidad, el poder de hacernos el bien o de hacernos el mal, porque son realmente autoridades en nuestra vida. Y entonces dice, ok, no hables mal de ellos, porque las aves del cielo llevarán la voz. Creo que había un eslogan hace muchos años de algún producto de alguna tienda, creo que era una tienda de ropa o algo así, que decía, me lo dijo un pajarito, ¿no? No recuerdo bien, pero era un comercial que había por allí, decía, me lo dijo un pajarito, ¿no? Y dice, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Entonces, Jesús también lo expresó con otras palabras, diciendo que lo que decimos en secreto se va a saber en. Entonces, finalmente, lo que hablemos de las otras personas, y aquí ya no solamente hablando del rey o de las personas en autoridad, sino en general, muchas veces se termina sabiendo. Y hoy en día en las redes sociales, en los WhatsApps, ¿no? Y repostean el WhatsApp que mandaste y tú lo mandaste a una persona en intimidad y estás ahí despotricando tu corazón en un WhatsApp y luego lo que hacen es reenviar el mismo WhatsApp que tú enviaste a otra persona y se difunde la información. Entonces aquí en esto hay sabiduría en cuidar nuevamente lo que hablamos en secreto porque al final todo se sabe. Los siguientes versos nos hablan también de generosidad. Echa tu pan sobre las aguas. Estoy en capítulo 11, quiero avanzar un poco hacia allá. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Aquí muchos comentaristas hablan acerca de que esto es como, en nuestra cultura no se entiende mucho, pero echar tu pan sobre las aguas hablaba de las naves y de los mercaderes que muchas veces tienen que invertir para después cosechar, ¿no? Y está hablando de alguna manera de ser generosos en ciertas cosas, porque después eso también produce un fruto, lo que sembramos, cosechamos. Reparte a 7, mira el sentido de esto, le hace más sentido el verso 2. Y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra, ¿no? Otra vez habla ahí de generosidad, de repartir, y de que repartir puede, aún en tiempos difíciles, tener fruto. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, es obvio, sobre la tierra derramará. Y el árbol, si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará, ¿no? O sea, básicamente está hablando estos versos de efecto causa, causa-efecto, ¿no? Porque obvio, si cae para allá el árbol, pues para allá va a caer y ahí va a quedar. No hay nada es algo muy lógico. Simplemente es una especie de que lo que hacemos tiene un efecto. Todo lo que hacemos va a tener un efecto. Verso 4, el que al viento observa, entonces, mira, o sea, ¿cómo miras al viento? No sembrará. Y el que mira las nubes, en las nubes, no segará.
Ese es como este verso 5 o 4 más bien, el verso 4 es como aquel que le preguntaron, oye, ¿tú qué haces en la mañana? No, pues en la mañana nada. ¿Y en las tardes? No, las tardes sí estoy bien ocupado. Sí, chambeo durísimo, trabajo duro. ¿Qué haces en las tardes? Reviso todo lo que hice en la mañana. ¿No? Y entonces así, como perdiendo el tiempo, como no redimiendo el tiempo, como no aprovechando bien el tiempo, como desperdiciando el tiempo. Y yo vuelvo al tema de que hay muchos soñadores que poco alcanzan. Y después con el tiempo podemos empezar a culpar las circunstancias, el país que me tocó vivir, ¿no? El gobierno que me tocó y los impuestos y el mundo entero está mal. Pero ¿a qué horas tomé las decisiones correctas? ¿No? ¿A qué horas sembré el campo para poderlo cosechar? Entonces imagínate querer sembrar en el aire, ¿no? O querer cosechar en las nubes. Pues no, ahí no hay fruto. Ahora, en este análisis que se pone analítico, nos recuerda lo limitados que estamos. Esto también es bien importante, porque nos vuelve humildes. Nos hace humildes recordar esto. Como tú, dice el verso 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y a veces pensamos que tenemos la fórmula, que sabemos cómo se deben de hacer las cosas. Sí, en parte, pero a veces no resulta. Y a veces tenemos que reconocer que estamos bien limitados, ¿no? Y con el tiempo a veces nos volvemos más cuadrados, más necios. A veces las personas entre más edad, menos flexibles y menos entendidas, que pensamos, no, las cosas se hacen así. Yo digo que, y solamente así, ¿no? Y entonces a veces ignoramos la obra de Dios. El mundo puede dar una tremenda vuelta. El mundo puede dar un tremendo giro esperado en nuestras vidas. Pensando, así está bien. Y de repente, pues, ¿quién de nosotros sabe el camino que va a llevar el viento? Los mismos meteorólogos dicen, no, pues el pronóstico es este y a las 3 horas lo cambian. ¿Y cómo podemos explícitamente decir cómo es que se crea vida dentro del vientre de una madre? ¿No? Dice, por la mañana, verso 6, siembra tu semilla. Y a la tarde, ahí está el consejo, no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si el uno y lo otro es igualmente bueno. Entonces, chambeale, dale, ¿no? En el camino vamos a saber, pero trabaja. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Claro, día, sol, una luz suave, una luz tenue, una luz bien, siempre la luz es buena. Pero se está refiriendo de manera poética a cuando hay tiempos en los que nos va bien. Hay tiempos en los que las cosas nos salen maravillosamente bien. Pero llegan días en los que a veces no nos va tan bien y las cosas no salen tan bien. Va casi a terminar con esto ya el próximo capítulo, pero ahorita nos lo está anticipando Cojolet, el predicador, porque de hecho una etapa en nuestras vidas es cuando vamos de su vida, se dice que la mayoría, aún biológicamente, su edad más productiva es hasta los 40 años y que nuestro cuerpo y nuestra
capacidad creativa de reaccionar, de responder, aún físicamente, mentalmente empieza a decaer levemente después de los 40. Y muchas cosas, por ejemplo, la vista, ¿no? Llega un momento en que nuestros ojos se cansan y dejan de... Y la luz se vuelve tinieblas. Pues aparecen hasta cataratas hacia edad avanzada. Entonces hay días, en la vida tenemos días en los que vamos de subida, pero seguro va a haber días. Que dice, ¿cómo termina? El verso 8, porque aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Va a haber momentos que no todos van a ser, sí. Va a haber momentos en los que ahorita nos podemos valer por nuestras propias fuerzas. Quizá venga tiempo donde necesitemos que otros nos... Quizá, aunque no nos guste, vaya a haber un tiempo donde nos tengan que dar de comer la boca. Wow. Nos limpien, nos bañen, ¿no? Wow. Entonces es un recordatorio nuevamente, bellísimo, de que necesitamos sabiduría en los tiempos de sol y necesitamos sabiduría en los tiempos oscuros. Probablemente necesitamos más sabiduría. También estamos en los tiempos de sol cuando necesitamos depender y confiar de Dios en todo proceso bajo del sol. Dios, gracias te damos por tu bendita y gloriosa palabra. Gracias porque, Señor, es útil. Nos enseña, Señor, que podemos cometer locuras, que podemos ser insensatos con nuestros labios, podemos hablar mal de las personas y buscarnos el mal, que podemos reaccionar, Señor, a veces en enojo, en orgullo, en altivez, pero que es mejor reaccionar en mansedumbre y en humildad, Señor. Gracias por tu palabra porque nos recuerda que debemos sazonar nuestras palabras con gracia. Gracias por tu palabra, mi Dios, que nos recuerda, Dios, nos hace recordar que va a haber días en los que salga el sol y va a haber días de oscuridad, de tinieblas en nuestra vida. En todo tiempo, Señor, que sepamos agradecerte, glorificarte y honrarte. Esa es nuestra oración. Esa es nuestra oración. Bendícenos, Señor, para gloria tuya. Bendícenos para hacer tu voluntad en todo tiempo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Que tu Espíritu Santo nos santifique, Señor. Lo pedimos esta noche en el nombre glorioso de Jesús. Y continúa, Señor, cuidando, te lo ruego, protegiendo, guiando tú, Señor, tu pueblo, tu iglesia de Calvary Norte, Señor. Este pequeño remanente, Señor, escogido por gracia, Señor, que dependamos siempre de ti y de nadie más que de ti, Señor. Tú eres el príncipe de los pastores y el Señor sobre tu iglesia. Entonces, ayúdanos a adorarte, Señor, a amarte todo tiempo, Padre. Te amamos en el nombre de Jesús.